Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el senador Gustavo Bolívar. Para quienes no tuvieron ocasión de ver el programa anoche, le voy a rogar al senador que resuma en un minuto lo que contó anoche sobre la niña Rebeca Strasser. Bueno, te conté que tengo la intención de rodar una película que se llama Amor a Primera Línea. Amor a Primera Vista. Que es un libro que estoy escribiendo con Rebeca, que es una alemana que vino a Colombia a aprender a bailar salsa, pero terminó inmiscuida por accidente en el conflicto, en el estallido social, y un día termina en Puerto Resistencia viviendo allá con los manifestantes y se enamora del líder de la protesta. Y cuando termina el paro, se enamora y se va a vivir con él. Están viviendo ahí en Cali. Pero en el Cambuche hay muchas personas, digamos, no han podido... En la revuelta que iba en Cali. En la revuelta de Cali, en Puerto Resistencia. Y después de que termina el paro, ya se encuentran para consolidar ese amor, para empezar una relación, y llega un sicario y mata al muchacho en presencia suya. Entonces, esa historia la queremos llevar al cine, porque es una historia de realismo que cuenta, digamos, la historia contemporánea de Colombia. Y me encontré con Rebeca en México, que ahí va el relato, para mirar la cuestión de los derechos de la historia, de los derechos del libro y de la película que vamos a hacer, y ahí lo llevamos. Rebeca fue deportada, como te conté anoche, sí. Y hoy vive en Alemania, pendiente de que el presidente Gustavo Petro firme, revoque la medida que le impusieron de... Que le permite volver. Exacto. Bueno, entonces, primero, ¿cómo conoció usted esta historia? Bueno, esa historia, Rebeca fue muy popular en las redes sociales porque transmitía en directo el conflicto. Entonces, cuando se enfrentaban con el ESMAD los jóvenes, ella transmitía. Entonces, en ese momento estábamos haciendo un programa con Gustavo Petro que se llamaba Los Gustavos. Entonces alguien nos dijo, tenemos que invitar a Rebeca, y me echó esta misma historia, me pareció fabulosa, y la invitamos, y en esa historia ella nos cuenta parte de todo eso que vamos a contar en la película, llorando además, que le mataron a su amado, que ha sido el hombre de su vida y que va a luchar por hacer justicia y que está deportada, la deportaron a Alemania. Entonces ahí es donde empieza mi interés por esa historia. Nos citamos un día en un lugar neutro porque ella no puede entrar a Colombia y nos vimos en México. ¿Y por qué escogió México? Porque quedaba más cerca, digamos, para mí. Yo estaba en ese momento en Miami y ella tampoco quería entrar en Estados Unidos, sino llegar directamente a México. ¿Y siguieron en México? Vimos en México 2 días, ahí consolidamos la historia, me contó ¿Ustedes no detalles. se conocían? No, primera vez que la veía ahí. La vi por redes sociales y en Zoom, pero primera personalmente. ¿Presencialmente era la primera vez? Sí, face to face ese día. ¿Cómo es ella? Ella es una mujer muy bonita. ¿Tienes una foto, Orlando? Sí, claro, muy atractiva. Ya la muestro. Es una mujer muy atractiva, es rubia, ojos azules, el prototipo de la alemana. Y básicamente sorprende de ella su desenvolvimiento con el español. Espera, entonces, aquí está la foto. Sí. A ver, pero ¿cómo hizo usted para convencerla de que fuera a la cita con usted? Que eso no es fácil. No, le dije, veámonos en México, hablamos calmadamente de la historia. Me dijo, sí, porque tengo que contarte cosas que nadie conoce, secretos de la historia que nadie conoce. Todo el manejo que hubo de su deportación con la embajada alemana en Bogotá, muchas cosas que pasaron ahí que voy a contar ahí en la película. Y esto es en Puerto Resistencia. Toda esa foto lo va a ver el televidente, pues las ponemos grandes. ¿Pero cuál es él? Ya te lo muestro. Esta es la foto cuando estaban ahí metidas en el conflicto. Ella cuenta que se enamoró perdidamente de su amado, Joan Sebastián. Pues estamos en eso. Es una lucha muy fuerte para hacer justicia y seguramente con ella en Colombia podríamos reabrir el caso para que ella trate de hacer una identificación del asesino. Por su amistad con el presidente Petro, desde los Gustavos. Sí. Usted me promete que me la trae. Sí. Antes de que se vaya. Antes de que se vaya, no, ya hay que traerla, porque a mí me interesa que el va a salir pronto la autorización de que venga al país. Estamos a pocos, digamos, semanas de que ella pueda regresar. Y no es solamente el asunto de financiar su vida, digamos, sino su vocación. Mi espíritu me llama. Sí, su vocación. La vocación. ¿Usted nunca estudió para ser político? No. Ni para ser izquierda. ¿O sí? No, esos son, digamos,
por el camino uno va forjando un carácter y va tomando de las ideologías lo que su espíritu consume, digamos. Hay cosas que no me entran, otras que sí, y uno por el camino va delineando ese derrotero ideológico. Usted, senador, ¿qué educación tuvo? Yo estudié comunicación social en la Universidad de La Sabana. ¿En La Sabana? Sí. ¿Terminó? No, terminé, para que sepan, este año pasado. Y acabo de presentar el examen de CAES y toda esta cosa y estoy pendiente del grado. No. Sí, es una cosa muy linda porque cuando yo ¿En La Sabana? Sí. Pero oye, La Sabana es de derecho. Exacto, pero me han recibido con mucho cariño, me han dado me han tenido toda la paciencia, he tenido profesores, llevo 2 años y medio terminando esa carrera, que empecé cuando niño, pero que tuve que abandonar porque no tenía dinero en esa época. Entonces me dedico a escribir libros, a hacer series, ya entro a la televisión, me cambia la vida y cuando ya tuve la oportunidad pude volver a la universidad a terminar la carrera. Es algo bien bello. Yo en novelas que he leído que comiencen revelando el final, tal vez la única es... ¿La de García Márquez? No, la de García Márquez. ¿La crónica de una muerte anunciada? La crónica de una muerte que comienza diciendo el día en que lo iban a matar. El día que lo Uno sabe que lo van a matar, ya termina. Pero la gente quiere saber qué pasó adentro. Sí, es lo mismo que es novela suya. No, lo que pasa adentro, porque aquí también hay conflictos dentro del cambuche. Digamos, hay otro hombre que también está enamorado de ella. Y envidia. Ya sabe uno que lo van a matar. Claro, sí, él va a morir ahí. ¿Y eso no le quita interés? No, porque es mostrar lo bonito de la película es qué hay dentro, cómo se empezó ese enamoramiento y por qué. O sea, cómo se da el enamoramiento entre una alemana de clase alta y un joven de una barriada en Cali. ¿Qué le llamó la atención a ella de él? Porque si usted mira las redes sociales de Rebeca, todos los días lo conmemora, todos los días muestra fotos de él, todos los días dice que quiere hacer justicia, que lo ama, que es el hombre de su vida y ya murió hace más de 1 año. ¿Cuántos años vivieron juntos? No alcanzaron, es que ellos ese día que se vieron fue que lo mataron. Ellos no alcanzaron a vivir, estaban viviendo en el cambuche, pero ahí había 30, 40 personas, digamos, era una cosa... De hecho, ella me dice, los días más maravillosos de mi vida fueron los días cuando llovía y se nos colaba el agua por el cambuche, porque yo nunca había vivido eso. Yo siempre he dormido en una cama cómoda, en una casa linda, y eso para mí era vida, decía ella. Entonces miren cómo cambia, cómo la percepción de la gente es tan distinta, ¿no? ¿Quién era o quiénes eran los miembros de la familia de él? Una señora con la que yo he hablado, la mamá, que trabajaba para mantener sus hijos, pero no le alcanzaba. Entonces, hoy la señora también está esperando que venga Rebeca, han estrechado mucho los lazos. ¿Era hijo, no tenía papá? No, papá ausente, digamos. Ausente. Sí, papá por ahí, pero ausente, sí. Y ella también tiene sus padres en Alemania, su abuelo, que es muy... Y una de las escenas lindas de la película es cuando ella va a venir a Colombia y le dicen, pero ¿cómo va a ir a ese país tan peligroso? ¿Te puede pasar algo? No sé cuántas. Y ella dice, no, yo voy a esa otra cosa, voy a meterme a una academia de salsa y eso les quita la preocupación y cuando vuelven a tener noticias de ella es que están metida en un lío tremendo. O sea, es bien... ¿Y los padres conocen Colombia? No, creo que los papás no conocen Colombia. 30 años y sigue soltera, totalmente Está enamorada soltera, del que se fue. Enamorado de su amado Joan Sebastián y su ilusión máxima, yo creo que para darle un cierre a su sufrimiento es ir a ver la tumba de él, ir a visitarlo. Y no ha podido porque está deportada. No. Sí, es una historia. Oye, ¿y por qué el amor o el gusto de ella por la salsa? Porque la descubrió en México. Ella en algún viaje a México, porque ella tenía trabajos por todo el mundo, encontró en algún bar alguna vez la salsa, le encantó y empezó, pues ellos bailan muy mal y alguien le dijo que en Cali podía aprender a bailar salsa. Entonces apenas tuvo unas vacaciones, una oportunidad, se fue a Cali a aprender a bailar. Pero digamos, ella era una mujer digamos, de condiciones económicas aceptables. Sí. ¿Te permitía ir a México? Había estado en Argentina, también me dijo. Le gusta mucho Latinoamérica, le gusta viajar a Latinoamérica, pero no había venido a Cali. ¿Y dónde y cómo aprendió español? En esos viajes, ella ha trabajado en México, en Argentina, creo que estuvo en Bogotá antes de conocer Cali en otra ocasión anterior, ya había venido a Colombia y con todo ese contacto que ha tenido con tantos latinos, porque ella pasaba temporadas muy altas, empezó a hablar al español. Y me imagino que allá lo pulió
en Puerto Resistencia, porque cuando la traiga aquí vas a ver que habla perfecto. Mire, senador Bolívar, cuando usted la conoció en México hace un par de meses, ¿qué fue lo que más le impresionó cuando la vio inmediatamente después de comunicar? Le preguntaba, senador Bolívar, ¿cuál fue la primera reacción suya cuando la vio frente a frente, presencialmente, en México? Bueno, impacta, ella tiene una belleza muy europea, tiene unos ojos muy azules, muy azulitos, pero sobre todo cuando me saluda y siente que a través de mí puede llegar a Colombia en ese abrazo, siento que me da un abrazo muy grande. Eso me impactó mucho, lloramos ambos, hubo lágrimas en ese encuentro porque se desahogó completamente de todo lo que pasó. Me mostró su cartera y que la carga como una reliquia con el disparo ahí en su bolso. Entonces, bueno, es impactante porque yo también tenía un interés muy grande de verla. Y en ese momento usted le contó su idea, ahí surgió. Ya veníamos hablando por WhatsApp de lo importante de hacer algo con la historia, pero ella no tiene, digamos, ni yo, porque no creo que en este tipo de películas se gane dinero, una motivación económica, sino lo de ella es que esa historia sirva para mostrarle al mundo lo que pasa en estos países emergentes, pero sobre todo perpetuar la imagen y digamos, la personalidad de esa persona, de Joan Sebastián, de la cual ella estaba enamorada, todavía está enamorada. ¿Usted fue a Puerto Resistencia, en Cali? Sí, ya sin ella. Cuando ya pasó el paro, fui a Puerto Resistencia. No, cuando estaban en plena revuelta. Y hablé con varios de los muchachos que estaban con ella en ese cambuche y obviamente la recordamos. ¿Cómo se terminó Puerto Resistencia? Bueno, ellos finalmente construyeron un monumento que es la mano que tiene cerrada, un puño cerrado. Sí. Han construido alrededor de eso una cultura de la olla comunitaria. Han tratado de reforestar unos jardines que se pisaban cuando el conflicto. Y sobre todo ellos están esperando que el gobierno les cumpla sus promesas de redención, porque son jóvenes que siguen sin oportunidades de educación, de empleo. De hecho, mire que pasó algo muy lindo en estas reuniones que he tenido con ellos. Llevé al general Sanabria. Nos reunimos el general Sanabria y los jóvenes de primera línea. Ah, pues eso es ahora. Hace poco, hace 2 meses. Y cómo se encuentran dos personas que aparentemente son enemigas, porque cada una está en un lado de la historia. Y ese día pudimos hacer catarsis, ellos de la policía y la policía sobre ellos, pero empezar a hacer esa unión a través del diálogo es muy complicado, difícil, pero se puede. General Sanabria, director de la policía. Director general de la policía. Él muy paciente, los escuchó, obviamente tenían reclamos muy fuertes, pero fue un día... Pero perdón, Puerto Resistencia ya no existe. Todavía está, el monumento está, ellos lo han defendido. El monumento sí. Pero ya los muchachos se fueron. Los muchachos están unos presos. Dispersos. Tengo que decir que ha habido mucho drama con eso porque hay unos que se fueron porque están perseguidos. ¿Y con quién se reunieron? ¿Con quiénes se reunieron con el general? Unos muchachos, de Cali solo vino uno por la distancia, pero de Bogotá varios, de Usme. Es que acá hay otro Puerto Resistencia. Es que hay jóvenes de primera línea por todo el país. Pero la reunión del general Sanabria ¿fue con primera línea de Bogotá o de Cali? De Bogotá. Y de Cali vino un solo joven. Pero queremos promover una en Cali, también llevando la institucionalidad. ¿Y cuál fue la conclusión del encuentro en Bogotá con el director de la policía? Eso fue un encuentro y los que hemos tenido de mucha dignidad, porque yo he tratado en mi ingenuidad de conseguirles cosas a ellos. Por ejemplo, conseguí con el director de la CAR que les dieran unos empleos. A partir de enero les van a dar una cantidad de empleos. Con el del SENA, con el doctor Londoño, logré que les dieran unos cupos de carreras dentro del SENA. ¿Quién es el doctor Londoño? El director del SENA. Okay. Y allá hicimos una reunión en el SENA, entonces lo llevé allá muy dura, él quedó impresionado, pero la dignidad de ellos llega hasta más allá. Dicen, no, a nosotros no nos den nada, nosotros no estamos pidiendo para nosotros nada, nos solucionan el problema todos los jóvenes de Colombia o no hay para ninguno. Entonces, prácticamente que es muy complicado porque esas reformas que nosotros estamos haciendo que les pueden solucionar la vida se demoran.
hay que primero aprobar la reforma tributaria, hay que recoger ese dinero, que es el que hace falta para esas obras. Y ese recaudo viene a recogerse como a mitad del año entrante, porque tú sabes que uno empieza a declarar renta por ahí en agosto. Entonces, mantenerlos con paciencia es muy difícil porque ellos ya salieron el domingo pasado, recuerda. Ellos quieren volver a salir a las calles a protestar y nosotros les hemos dicho que tengan paciencia, que nosotros les vamos a cumplir, pero que tengan paciencia. Pero, a ver, ¿qué llama usted paciencia, senador? Paciencia es que los problemas de Colombia traen un rezago de muchas décadas, no se pueden solucionar en un gobierno en 2 meses, o sea, nosotros llevamos 2 meses, es muy complicado. Hay que tener la paciencia de que podamos primero capitalizar, poder tener la financiación de esos programas y empezar a ejecutarlos. Pero, digamos, usted ausente, ¿quién va a hacer las veces suyas? Las de conciliador, las de intermediario, la de gestor. Sí, esa es una labor que uno puede hacer también por fuera del Senado, pero yo le pedí al presidente que me diera institucionalidad. Yo le dije, presidente, a mí me gustaría estar en solución de conflictos sin salario, ad honorem, porque eso me volvería a impedir trabajar. Y estoy esperando una respuesta, porque me gustaría continuar en ese trabajo. Yo ya he hecho muchas reuniones con ellos, los entiendo, a veces me dan duro, y a mí me toca aguantar el palo, pero ellos saben que en mí tienen una persona que se la ha jugado, pues desde el estallido mismo, cuando recuerda que compramos esos cascos y esas máscaras para que no les sacaran los ojos, etcétera, hasta el día de hoy he tenido ya más de 15 procesos en la corte, en la procuraduría, en todas partes, por haber ayudado a los jóvenes durante el estallido. ¿Procesos penales? Sí. ¿Contra usted? Claro, ya me queda uno solo vivo, los otros los han ido desvirtuando. Por eso, una pregunta que me hacías ahora, mi enfrentamiento con Paloma Valencia es ese, que ella me dice que yo financié a los jóvenes de la primera línea. Yo nunca financié a los jóvenes de la primera línea, nunca les he dado un solo centavo. He conseguido cosas para ellos, de educación, de seguridad en el momento en que sentí que los estaban matando y sacándole los ojos, pero nunca he ido a decirles, van, compren cosas para armar bombas. O asesorías de ayuda como la que me cuenta que hizo con el doctor Londoño, exacto, director de SENA, que fue gobernador de Boyacá y senador. Exactamente. Él me acompañó hace unos 20 días a una reunión con los jóvenes de primera línea. Nos prestó las instalaciones del SENA aquí en Chapinero y ahí hicimos esa reunión. Y ya pusimos todo el departamento para que les pueda entregar a ellos carreras técnicas o validar algunos que ya son técnicos pero no tienen un título, para insertarlos al mercado también. Pero ellos quieren que la solución sea más amplia para todos los jóvenes. ¿Cuántos, más o menos, pues, son los estudiantes miembros que integran este grupo de primera línea? Pues mira, las detenciones que hubo durante el paro fueron 3.200 y algo. Hoy todavía quedan 200 detenidos y pico detenidos. Hoy todavía hay, que fue una de las propuestas que se cayó dentro de del indulto. Pero lo que Gustavo Petro quiere es unas facultades para nombrar los gestores de convivencia. Que se las negaron. No, las retiramos, ¿sí? Porque los partidos protestaron. Sí. Entonces estamos buscando el mecanismo, digamos, el marco jurídico para poderles ayudar en la parte jurídica, porque nosotros consideramos que muchos de ellos, primero, están detenidos injustamente. Los que ya están condenados, digamos, por lo menos trasladarlos a sus ciudades de origen, porque la Fiscalía los ha enviado, por decir algo, muchachos de Cali a la cárcel de Valledupar, y son familias muy pobres que no tienen para ir a visitar a un muchacho hasta la costa. Entonces tratar de hacer pequeñas obras como esa de los traslados, de conseguir la libertad para los que se pueda, sí, y empleo y educación para el grueso, que eso es lo más preocupante, porque es un estallido que todavía yo creo que está pendiente, eso puede seguir. ¿Por qué razón se opone tanto la senadora Valencia al indulto? Porque ellos, pues, dentro de su ideología, son muy reacios a que haya perdón social, a que las sociedades entiendan de dónde nacen el delito. Ellos se limitan a decir terroristas, 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 pero nunca uno los ve proponiendo una solución. Cárcel, cárcel, terroristas. Y eso no, de esa manera no se consigue el perdón en Colombia, ni mucho menos la paz. Nosotros venimos ahorita a hacer una nueva negociación con el ELN, con las disidencias, y mire que haber tenido
5 representantes de las FARC en el Senado y en la Cámara, para Colombia ha sido positivo. Esos son personas que presentan leyes, que en vez de estar volando oleoductos o pueblos con cilindros bombas, están haciendo política. ¿Qué le puede ver uno de malo a eso? Obviamente hay que buscarles penas alternativas, porque si uno no los puede apresar a los guerrilleros, 50, 60 años buscándolos y todos los días crecen más y nunca, pues hay que hacer unas negociaciones, y ellos dentro de esas negociaciones pues piden que haya penas alternativas, entonces el gobierno les pide verdad, entonces ellos piden otra cosa, entonces nosotros le decimos reparación y no repetición. Son complejos esos procesos, pero hay que hacerlos. Pero mire, senador, enfocándonos en el tema de los muchachos de primera línea, sin estigmatizar a la senadora Paloma Valencia, yo creo que hay muchos sectores en Colombia que están de acuerdo con ella, lo creo. Sí, claro. En el sentido de que al fin y al cabo los miembros de primera línea sí cometieron delitos. Sí. Delitos que inclusive pudiera ser en algún momento terrorismo, de que los cometieron. No es que yo sea fiscal, sino que hay sectores. Eso es lo que le decimos a ella. Deje que la justicia actúe y que diga quiénes son terroristas y quiénes... Por ejemplo, ayer soltaron, un juez dejó libres a 4 muchachos que habían apresado hace un año. Entonces perdieron un año de vida. ¿Por qué? Porque no había pruebas, pero los tuvieron encerrados un año, y esos jóvenes tienen que estar produciendo, tienen que estar estudiando. Entonces, ¿por qué no dejamos actuar la justicia antes de decirles terroristas? Esperemos que la justicia nos diga quién es terrorista, quién es asesino, quién era inocente, y nosotros poder hacer un trabajo con eso, dejar que la justicia actúe. Pero la opción del indulto sobrevive o ya murió. No, el indulto, digamos, no es una figura que sea del gusto del señor presidente. Él prefiere más bien la figura de unas facultades para él nombrar unos gestores de convivencia o de paz, como ya en el pasado las tuvieron Santos, Uribe. Entonces el presidente Petro no quiere que se apruebe indulto, no quiere indulto. Sí, porque el indulto es una figura que se aplica para criminales y personas, digamos, se ha utilizado en el pasado para guerrilleros, para paramilitares. Dar indulto sería admitir que cometieron delitos. O que son terroristas, no. Y nosotros, digamos, dentro del grueso de los muchachos, la gran mayoría son simplemente, para nosotros son presos políticos. Hay unos que, como ya está probado, cometieron algunos crímenes, y esas personas obviamente están aparte, son otras personas que tienen que atender a la justicia. Sí. Y nosotros estamos esperando que la justicia dé esos fallos para saber con quiénes podemos, digamos, usar la figura de los gestores de convivencia, que ya lo usó Uribe, ya lo usó Santos con criminales de lesa humanidad. Las guerrilleras Sonia, Karina, las sacaron a ser gestores de convivencia, el exguerrillero Galán, un paramilitar, si no estoy mal, se me va el nombre, se me fue. Y también los han llamado a ser gestores de convivencia, que son personas que, como conocen mucho el grueso por dentro, las organizaciones, Granda también, y entonces que nosotros podamos usar esa figura que está facultada en la ley 418, que es la de orden público, que acabamos de refrendar en el Congreso antier. Pues bueno, senador, infortunadamente el tiempo se nos ha agotado, pero hablar con usted es sumamente agradable y además ilustrativo sobre lo que pasa en esta nación y sobre cómo piensa usted, tanto ficticia como realmente. Me falta nido de ratas. ¿Eso qué es? Eso va a ser... Me da pena interrumpirlo. Bueno, es el programa de mañana, primera vez que hago eso, pero lo verás. Listo, gracias. El senador Gustavo Bolívar, mañana, tercer programa, nido de ratas. Eso es contra la clase política, ¿no? Sí, señor. A la cual pertenezco, como usted dice. Hasta dentro de poquito, afortunadamente. ¿Eso va a ser novela o...? Novela, pero hay canales interesados en hacer una serie. ¿Serie? Como House of Cards o como Scandal, bueno, todas esas series que ha habido. El programa de mañana, nido de ratas, la política en Colombia. Sí. Gracias. Muchas gracias, senador. Sí, señor. Y a ustedes también por esta sintonía, y los esperamos mañana en Nido de Ratas con el senador Bolívar. Por ahora los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CM.